por tu amor y por tu misericordia. Estamos aquí, Señor, porque a ti te ha complacido, te ha placido, Dios mío, que estemos aquí, Señor. Pero la realidad de las cosas, Señor, tú eres el único digno de honra, de gloria, de alabanza, de adoración. Nosotros nada más somos herramienta en tus manos, Dios mío. Gracias, Señor, porque un día te fijaste en mí. Gracias, Señor, porque un día me levantaste, me salvaste y me rescataste y trajiste salvación y vida eterna a mi vida. Usa mis labios, Señor. Usa mi vida para traer palabra a todo aquel que esté escuchando en esta mañana. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Gloria al Señor. Sea reprendido también, Dios mío, todo lo que estorba y todo lo que impide que tu gloria sea manifestada. Toda atadura o toda venda en los ojos, Dios mío, sea quitada en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Este tema es muy bonito y este tema o esta enseñanza no basta, así se llama, no basta solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Gloria al Señor. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no basta solamente creer en Dios? Hermanos, es que hay muchos que creen en Dios. Hay muchos que creen en Dios. Es más, yo anteriormente hacía un comentario. Yo he conocido gente que anda haciendo cosas muy malas y creen en Dios. Yo he conocido gente, sicarios, traficantes, gente que anda haciendo cosas terribles y creen en Dios. Entonces no basta nada más decir creo en Dios, sino creerle a Dios, ser obediente a Dios y apartarse del pecado, amar su palabra, amar lo que Él nos ha dado, y Él nos ha dado su palabra o su voz grabada en páginas de papel. Y aunque muchos han querido contradecir la Biblia, hay muchos por ahí, muchos contumaces, muchos rebeldes que quieren atacar la palabra de Dios, quieren atacar la Biblia, pero no pueden negar que este libro es un libro que aconseja, redarguye, exhorta, reprende e invita al hombre a apartarse de la maldad. Invita al hombre a ser mejor cada día. Y porque este libro es la voz de Dios grabada en páginas de papel. Este libro santo fue inspirado por su Espíritu, por el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Y es por eso, aunque muchos lo han atacado, no han podido, hermano, detener la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra es fiel y su palabra es verdadera. Y su palabra es viva y es eficaz. Gloria al Señor. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar en estos tiempos difíciles? Que nosotros prestemos atención a su palabra, que prestemos atención a la Biblia. Gloria al Señor. Porque el mundo está yendo de mal en peor, porque el mundo está haciendo a un lado la palabra de Dios. El hombre, el político, el religioso y muchos de muchas índoles están haciendo a un lado la palabra de Dios. Muchos se dicen religiosos, muchos se dicen tener religiones. Los poderosos, los gobernantes dicen tener religiones, y algunos dicen que creen en la Biblia, que creen en Dios, pero no lo honran como Dios se merece. No es lo mismo decir creo a honrar. No es lo mismo decir creo en Dios que decir le creo a Dios. No es lo mismo decir amo a Dios de labios, o decir amo a Dios con todo mi corazón, amo su palabra, amo lo que Él ha dicho, lo que Él ha hablado. Gloria al Señor. ¿Y por qué les toco este tema en esta mañana? Porque el mundo está mal. Día con día estamos yendo de mal en peor, y como que la situación se está agravando más. Y hay veces que nosotros no hacemos nada. Tenemos religión, pero hay veces la religión o los ideales que están en el ambiente, los ideales que están en los medios, hay veces daña nuestra relación con Dios. Hay veces que en los ideales o en nuestra manera de religiosidad, hay veces que nos alejamos de Dios antes de acercarnos a Él. Y es por eso que Dios nos habla con su palabra, y nos habla a tiempo, porque Dios no quiere que el pecador muera. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que el pecador sea salvo, que el pecador venga al arrepentimiento, que el pecador sea restaurado, que el pecador, gloria al Señor, venga a la bendición. Gloria al Señor. Jesucristo dijo en Juan 15:6, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, si nosotros nos alejamos de Dios, si nosotros nos separamos de Dios, nada podemos hacer. Tenemos que venir a Cristo, tenemos que venir a Dios. Gloria al Señor. Y yo le quiero leer el libro de Santiago 2:19, porque es importante
No nada más decir creo en Dios, sino creerle a Dios. Gloria al Señor. Porque cualquiera puede decir creo en Dios. Si yo hiciera una encuesta aquí en Linares, yo me imagino que la mayoría dijeran creo en Dios. Si yo le preguntara aquí al locutor si cree en Dios, el locutor me va a decir que cree en Dios. Si yo agarrara aquí en la estación de radio, todos los que están aquí, le preguntara que si creen en Dios, la mayoría creemos en Dios. Pero si yo le dijera, pero en realidad estamos honrando a Dios, en realidad amamos a Dios, en realidad le creemos a Dios, en realidad nos estamos preparando para la venida de Cristo, en realidad estamos preparando nuestra vida si hoy muriéramos para el día que estemos enfrente del trono de Dios, en realidad estaremos listos para ese día glorioso. Gloria al Señor. Es fácil decir creo, es fácil decir creo en Dios, o creo, o creo en Dios, o creo muchas cosas. Pero aquí se pone bueno cuando nosotros le creemos a Dios. Dice el libro de Santiago 2:19. Gloria al Señor. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Gloria al Señor. O sea, eso es lo que yo quiero que entiendan en esta mañana. O sea, nada más decir creo en Dios, no nada más es quedarse ahí. Los mismos demonios, el mismo diablo creen, y la palabra dice que tiemblan. O sea, es algo tremendo, hermano, porque el mismo enemigo no puede negar la existencia de Dios. Los demonios saben que hay un Dios creador, que hay un Dios que existe, y ellos creen y tiemblan. Nosotros también, los seres humanos, muchos de nosotros decimos que creemos en Dios. Así los demonios también dicen creemos en Dios y tiemblan, pero no dejan de ser demonios, no dejan de ser malos, no dejan de perturbar y queremos robar la paz a los seres humanos, no dejan de hacernos la guerra. Eso es lo que yo quiero llegar en esta mañana. No se trata nada más de decir yo creo en Dios. Hay muchos que creen en Dios, pero siguen haciendo lo malo. Hay muchos que dicen creo en Dios, pero siguen practicando la maldad. Siguen ajenos de la palabra de Dios. No les importa lo que Dios ha hablado. No les importan los estatutos, los decretos, los mandamientos, los preceptos, los cuales Dios ha dado. Y es por eso, hermano, que no nada más es decir creo en Dios. Incluso yo mismo, yo no puedo decir nada más creo en Dios y ahí quedarme. Yo no puedo decir creo en Dios y me congrego, estoy yendo a un templo. No, hermano, va más allá de decir creo en Dios. Va más allá de decir me estoy congregando en algún lugar. No, se trata de ser obediente a la palabra que Dios nos ha hablado. Se trata de honrar a Dios, porque Él se lo merece. Gloria al Señor. Y es tiempo de que nosotros analicemos esto, de que nosotros pongamos en práctica, gloria al Señor, nuestra obediencia a Dios. No se trata nada más de decir creo en Dios. La palabra de Dios, te lo vuelvo a repetir, yo no sé si tú sabías, hay muchos creyentes ahorita en el mundo. Yo pienso que la mayoría de la gente aquí en Linares cree en Dios. Hay muchos creyentes, pero te voy a decir, yo pienso que los creyentes número uno son los demonios. Los demonios creen en Dios, los demonios saben que hay un Dios, y los demonios saben, el diablo sabe que viene el día del juicio, él lo sabe. El detalle es nosotros, hermano, ¿qué estamos haciendo? Hay muchos creyentes, pudieras decir tú, yo soy creyente, yo creo, pero la pregunta sería, ¿estás honrando a Dios? ¿Estás apartado del pecado? ¿Estás dejando de hacer lo malo? Porque si hay algo que Dios aborrece el pecado. Dios aborrece lo que es desagradable delante de sus ojos. Y hay muchas cosas que nosotros las practicamos que son desagradables a Él, pero no nos importa, como que decimos, pues yo creo en Dios, pero quiero vivir mi vida a mi manera, quiero hacer lo que yo quiero. Sí, he escuchado que la Biblia dice esta cosa, pero yo quiero vivir así. Yo tengo mi religión, yo me congrego, yo voy a un lugar y sí creo, pero no me importa, yo quiero vivir así, la vida a mi manera. No puede ser así. Hay que apartarnos del pecado y hay que empezar a buscar lo que es agradable a Dios. Libro de Santiago 1:21-22. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, libro de Santiago 1:21-22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual
puede salvar vuestras almas. O sea, no nada más diga creo en Dios, sino recibe su palabra que hoy te está siendo compartida. Esta es la palabra de Dios. Yo no sé por qué en el mundo las religiones contienden tanto decir que ellos son los mejores, yo soy el mejor, nosotros somos los mejores, nosotros los pentecostés somos los mejores, nosotros los católicos somos los mejores, los testigos somos los mejores, los mormones somos los mejores. Hermano, es claro. Jesucristo le dijo a un intérprete de la ley quiénes eran los que iban a entrar al reino de los cielos, o cómo se podía entrar al reino de los cielos: que se cumpliera su palabra, que vivieran su palabra, que pusieran en práctica su palabra. Gloria al Señor. No es hacedor de la palabra el que escucha la palabra, sino el que la pone en práctica. Ese es el que agrada a Dios. Pero muchos dicen: nosotros somos los mejores, Dios soy el mejor, y contiende el mundo en cuestiones necias. Dios ha dado su palabra y su palabra es clara. Jesucristo dijo: la palabra que Él habla, o las palabras que Él nos ha hablado, eran vida y eran verdad. Gloria al Señor. Eran espíritu, iban a vivificar nuestras vidas. La palabra de Dios en los evangelios también nos dice, Jesucristo hablando, que la palabra que Él hablaba era entendible hasta para un niño. Y Dios en su palabra nos dice lo que es agradable para Él y lo que a Él desagrada. Y hay veces que nosotros no sabemos lo que a Él desagrada, pero nosotros lo seguimos practicando. Pero nos preguntan: ¿crees en Dios? Y nosotros decimos: sí, creo en Dios. Usted le pregunta a un borracho que tiene religión que si cree en Dios, y el borracho dice: sí, creo en Dios. ¿Cómo no? Hermano, no se trata de decir creo en Dios, se trata de creerle a Dios. Se trata de amar su palabra, amar sus preceptos, amar sus mandamientos, amar sus estatutos. Hay gente que dice, le preguntamos: ¿crees en Dios? Dice: sí, creo en Dios, pero es que tengo mucho odio en mi corazón. La Biblia dice que no vamos a guardar odio, no vamos a guardar rencor, no vamos a guardar resentimiento. Pero creemos en Dios. Y hay veces que nuestro corazón está lleno de cosas que son desagradables a Dios, pero creemos en Dios. Yo te quiero decir, la palabra de Dios en el libro de Santiago 2:19 dice que los demonios también creen en Dios y tiemblan, pero no dejan de ser demonios. Yo no sé tú en esta mañana cómo has vivido, cómo ha estado tu situación, pero no se trata de decir nada más creo en Dios. Cualquiera puede creer en Dios. Pero una cosa es creer en Dios. El diablo, hermano Homero, el diablo no tiene problema con que nosotros creamos en Dios. Cuando el diablo tiene problemas y le dan dolores de cabeza al grado que hasta se ha de quedar sin pelo el diablo porque se preocupa el diablo, es cuando el hombre comienza a poner en práctica la palabra de Dios. No cuando cree nada más en Dios o cree nada más que Dios existe. No, cuando el hombre empieza a confiar en Dios, empieza a creerle en Dios y empieza a vivir su palabra. Gloria al Señor. Gloria muchos han escuchado la palabra de Dios, muchos han escuchado hablar de Cristo. Algunos cuando miran las películas en Semana Santa de Cristo, algunos lloran y se conmueven, pero no dejan de pecar, no dejan de hacer lo malo. Cuando al diablo le da cuidado es cuando tú comienzas a honrar a Dios. No que digas creo en Dios. Yo te voy a decir, yo conocí setas, conocí gente que estuvo en el sicariato, conocí gente que estuvo en la cárcel, en el penal conmigo, y decían que creían en Dios. Algunos traían imágenes tatuadas en su cuerpo, otros se tatuaban el rosario, se tatuaban los San Judas, se tatuaban la Virgen. Oye, un delincuente religioso que cree en Dios, pero anda haciendo lo malo. Yo he conocido gente adúltera que va a los templos, a los lugares, ahí están aquellos lugares, se dan, como decía mi abuela, se dan baños de pureza, pero afuera son otra cosa. O sea, al diablo no le importa que tú creas en Dios, él no tiene cuidado que tú creas en Dios. Lo que al diablo le preocupa es cuando tú empiezas a vivir y empiezas a tener una relación con nuestro Padre amoroso. Gloria al Señor. Y es tiempo de que recapacitemos, es tiempo, Linares, de despertar, es tiempo de mirar, de pararnos en los caminos. Párate por un momento en tu vida y mira de una vez a dónde te está llevando tu estilo de vida. ¿En realidad estás honrando a Dios con tu estilo de vida? ¿En realidad se agradará a Dios de cómo estás viviendo? Dios ha dado su palabra que es fiel y es verdadera. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra se tiene que cumplir al pie de la letra. Y Dios nos ha mandado en su palabra cómo es el estilo de vida que Él quiere que tengamos. Antes de decir soy religioso, Gloria a Dios, o antes de decir creo en Dios,
analízate a la luz de la palabra, como dice la Biblia. Analízate a la luz de la palabra, a ver si con tu proceder o tus obras están siendo agradables a Dios. ¡Qué tremendo! Gloria al Señor. Es tiempo, este mensaje está bien bonito, hermanos. Gloria al Señor. Y la intención hoy, en esta mañana, no es ofenderte, no es lastimarte, no, es la palabra de Dios. Dios nos está hablando. Los tiempos son peligrosos, los tiempos son malos, y Dios no quiere que nosotros tengamos tiempos feos. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere restaurarnos, Dios quiere levantarnos, Dios quiere hacer algo glorioso en nuestras vidas. Dios quiere hacer algo glorioso en tu vida. Dios te quiere bendecir, pero eso depende de ti. Amén. Gloria al Señor. Libro de Santiago 1:21. Seguimos leyendo. Todo aquel que está ahí en su casa y puede tomar la Biblia puede hacerlo. Libro de Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre. O sea, no se enoje, sea manso cuando le hable la palabra de Dios. Amén. Porque hay muchos que contienden, hay muchos que se enojan. Ay, es que no, es que yo soy esto y es que yo soy lo otro. Te está hablando la palabra de papá. De papá Dios. Si te vas a enojar, enójate con papá. Pero papá te dice, recibe con mansedumbre, mijo, la palabra. Recibe con mansedumbre. Mira, hoy en esta mañana yo te estoy aconsejando, porque yo ya no quiero verte sufrir, ya no quiero verte batallar, ya no quiero que estés así. Hoy el pecado te ha llevado a vivir en ese estilo de vida, pero yo te quiero bendecir, yo quiero restaurarte. Recibe con mansedumbre mi palabra, recibe con mansedumbre mis consejos. Es lo que Dios nos habla, gloria al Señor. Recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dios quiere salvar vuestras almas que están cargadas de pecado, vuestras almas que están cansadas. Algunos dicen, amén, ya estoy cansado de vivir, ya estoy cansado, puro sufrir me tocó, ya no hay lo que hacer. Mira, Dios quiere bendecirte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida, pero hoy depende de ti. Hoy yo te invito a que tú le creas a Dios, hoy yo te invito a que tú confíes en Dios, pero dice su palabra, gloria al Señor, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. O sea, Dios no quiere que digamos creemos en Él. Dios no quiere que oigamos nada más su palabra, sino que seamos hacedores de su palabra, que vivamos su palabra. Y ahí, hermanos, es donde está la bendición. Gloria al Señor. Los consejos, hay un dicho que dice que los consejos no son para el que los escucha, sino que los consejos producen efecto en aquel que los toma y los pone en práctica. Gloria al Señor. Y Dios nos está hablando, hermano. Tiene años el Señor hablándonos, porque el Señor quiere bendecirnos. Dice la palabra de Dios, libro de Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque al considerarse a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria al Señor. Si nosotros nos preguntamos por qué nos va mal, ¿por qué hay veces estamos pasando situaciones difíciles? ¿Por qué el mundo está mal? ¿Por qué yo estoy mal? Es que a lo mejor crees en Dios, has oído la Biblia, pero a lo mejor no la has puesto en práctica. A lo mejor vas, la escuchas, pero luego se te olvidó y te olvidaste, ya no la pusiste en práctica. Mas dice la palabra que a los que la ponen en práctica y no son oidores olvidadizos, sino que son hacedores, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria al Señor. Dios nos va a bendecir, y eso, por eso Dios nos está hablando. Hoy el mundo está mal. El mundo está mal, las cosas se están yendo de mal en peor. Y Dios no quiere que el hombre perezca. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere bendecirnos. Gloria si Dios quisiera la muerte del pecador, si Dios quisiera destruirnos, Dios no hubiera enviado a su Hijo en aquella cruz algún día. Dios no hubiera enviado a su Hijo a derramar la última gota de su sangre por amor a nosotros. Dios nos ama. Y Él nos ha dado el antídoto, nos ha dado la solución a tanta dificultad, a tanto problema. Pero el hombre ha despreciado a Dios. Muchos creemos, algunos que no creían,
No creemos en la resurrección de Jesucristo. No creemos en Jesucristo. Hombres importantes, hombres teólogos, hombres de universidades importantes se pusieron a investigar si Cristo había existido y acabaron diciendo, es verdad, Jesucristo existe. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? No se trata nada más de decir creemos en Dios, creemos que es verdad esto. No, se trata de vivir la palabra, se trata de apartarse del pecado, se trata de empezar a hacer lo bueno, de empezar a hacer lo que es agradable a Dios. Gloria al Señor. Necesitamos venir a Cristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahorita vamos a estar volviendo y vamos a estar leyendo. Qué bueno, me gozo, hermano. Gracias. Un poquito más. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a escuchar una alabanza. Gloria a Cristo para siempre. Gloria a Dios. Claro que sí, hermano. Gracias por su llamada. Dios lo bendiga. Preguntan que quién ha cambiado mi vida así tan de repente. Responderé con el alma que fue Jesucristo quien cambió mi suerte. Que la alegría que ahora siento es porque Él vive aquí en mi mente. Y que si hoy vivo contento es porque Dios quiso mi alma salvar. Para mí fue una experiencia muy triste vivir en el mundo sin Cristo. A cada paso que daba sentía que mi vida iba rumbo al abismo. Las diversiones no llenaban el gran vacío de mi alma. Solo Jesús con grande calma me pudo dar la vida y la libertad. Aquellos que divagan pensando que el mundo los puede salvar. La salvación de las almas solo en Jesucristo se puede encontrar. No vagues más en el pecado, ven y reposa en el confiado. Aléjate del mundo malo, ven a Jesús y tendrás la redención. Sí, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Estamos hablando, no basta solamente creer en Dios. No basta solamente, sino creerle a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Salmo 50:16, hermano Homero. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Al malo Dios le dice en esta mañana, ¿qué tiene el malo? ¿Qué tiene el malo que hablar de la palabra de Dios? ¿Qué tiene el malo que estar diciendo de la palabra de Dios? Nada, hermanos. Pero hay veces que salen, yo no sé, hay veces, vamos a hablar así, hay veces que salen los hechiceros hablando de Dios, que Dios los mandó, que Dios les dijo, que Dios esto. Dios no tiene nada que ver eso con ellos. Es más, Dios le dice, ¿qué tienes tú que hablar de mi palabra? Usted va a un lugar de hechiceros a veces y los hechiceros le dicen, no, que Dios y que esto. Dios no tiene nada que ver con ellos. E incluso el malo no nada más es el hechicero o el que anda haciendo cosas malas en el pecado. E incluso hay líderes religiosos que son malos.
están haciendo cosas malas porque han corrompido la ley de Dios. Y Dios le dice, ¿qué tienes tú que hablar de mi palabra? Dios le dice al malo, al impío, ¿qué tienes tú que hablar de mi palabra si tú mismo no la vives? Tú mismo no me honras. Pero dice la palabra de Dios, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Imagínense qué terrible. Hoy muchos hablan de Dios. Es más, el líder de esta nación hace poco sale en las noticias y sale diciendo que él está de acuerdo en que se case hombre con hombre, que se case hombre con mujer. Sale el líder religioso de la nación mexicana, que es el Papa, y sale diciendo que está bien que los homosexuales se amen, que las mujeres se amen, porque ese es amor. O sea, echan la palabra de Dios a sus espaldas, no les importa lo que Dios ha hablado. Lo que el hombre está diciendo hoy en la actualidad, que es bendición o que es amor, la Biblia dice, o Dios nos habla en su palabra y dice que es abominación. Salen los líderes religiosos, salen los políticos y salen diciendo, es bueno que la mujer aborte, que si la mujer no quiere al niño, que pues que lo mate, es bueno. Y se echan a la espalda la ley de Dios, se echan a sus espaldas lo que Dios ha hablado. Eso es terrible. O sea, no se trata nada más de decir creo en Dios, se trata de honrar a Dios, se trata de honrar su palabra, de amar a Dios, de dejar de hacer lo malo, de apartarnos del pecado. Por eso está mal México, por eso están mal las naciones, por eso está mal el mundo, porque han hecho a un lado a Dios, han hecho a un lado la voz de Dios. O sea, al diablo no le importa que tú creas en Dios, al diablo lo que le preocupa es cuando tú empiezas a vivir el evangelio, cuando tú empiezas a honrar a Dios por medio de su palabra. Salen los líderes religiosos, los líderes políticos. Es bueno que el homosexual adopte, es bueno que un hombre con otro hombre se estén besando y educando a un niño. Oye, qué tremendo. Cómo se ha corrompido la humanidad, cómo se ha corrompido el mundo. Pero el mundo cree en Dios. Qué terrible. Pueblo de Dios, despierten. Los tiempos son malos y Cristo está a la puerta. Cristo viene. Yo siento la gloria de Dios en esta mañana. Hay veces es difícil hablar estos temas, es difícil hablar esta palabra, porque hay veces te echas de enemigo al pueblo, pero sabes, escrito está obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios no me ha mandado a agradar a hombres, sino que Dios me ha mandado a hablar su palabra, y su palabra es fiel y verdadera. Y si por hablar su palabra me han de volar la cabeza un día, yo estoy dispuesto a morir por causa de amor, por causa y amor al evangelio de Cristo. Gloria al Señor. Pero es tiempo, hermanos, de recapacitar, es tiempo de empezar a vivir la palabra de Dios. Hoy nuestros líderes religiosos, los políticos nos invitan a vivir en la idolatría, y el hombre va siguiendo la idolatría, el hombre va siguiendo los muñecos de barro, de madera, y Dios dice que eso es desagradable a Él. Pero vamos a echarnos la palabra de Dios a la espalda, pero creemos en Dios. Señor, me voy a echar tu palabra a la espalda, no me importa lo que tú dices, pero creo en ti. No, hermanos, hay que creer en Dios. Mire, yo siento la gloria de Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Yo siento el poder de Dios. Gracias a Dios, amén. Dice la palabra de Dios, sigo leyendo, Salmos 50:17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Qué terrible. Hay muchos que somos religiosos, hay muchos que creemos en Dios, pero somos ladrones, somos adúlteros, somos borrachos, somos sinvergüenzas, tenemos de todo. Pero creemos en Dios, tenemos religión. Vamos ahí, nos hincamos al templo de nosotros, hermano Homero, y tenemos religión, pero fuera de ahí vivimos una vida ajena de Dios. Hay veces que vamos los domingos, nos persinamos, pero luego salimos y andamos de borrachos, de adúlteros, de sinvergüenza. Pero creemos en Dios. Pasamos por las capillas, nos persinamos y seguimos de bandidos, seguimos en el pecado. Pero creemos en Dios. Mira ese pecador religioso, mira ese pecador que cree en Dios, mira qué bonito. No, hermano, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, y Dios está hablando su palabra a tiempo. Linares, es tiempo de que hagas caso a la voz de Dios. Los días son malos, los tiempos son difíciles. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de humillarnos a Dios, es tiempo de ser obediente a su palabra, a lo que Dios está hablando. Porque antes del quebrantamiento, Dios nos está hablando. Antes de que venga lo malo, Dios está hablando. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, hermano Ángel. Que Dios bendiga en esta hermosa mañana, hermanos, amigos, a la hora de escucha.
Qué importante es este hermoso mensaje, qué hermoso es reconocer que Dios habla en nuestra vida y sabiamente y claramente mi hermano ha hablado la necesidad de entender que no basta con creer. Apóstol Santiago dice algo relacionado a lo que menciona mi hermano Ángel. Santiago 2:20 dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y esto es real. Podemos creer, pero si no estás obrando o viviendo de acuerdo a tu fe, tu creencia, tu conocimiento bíblico, aquello es muerto, reprobado por Dios, no tiene validez, no existe gloria para Dios. El Señor decía, nuestro Señor Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. Y también una hermosa enseñanza en consejo bíblico dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Todo esto es un enfoque relacionado a la necesidad urgente, hermanos, amigos, de que seamos hacedores de la palabra. Gracias a Dios, porque hoy en día, hermano Ángel, hermanos, amigos, existe bastante conocimiento bíblico. Hay bastantes medios y recursos por los cuales la palabra está llegando, gracias a Dios, a mucha gente. Y es de reconocer que abunda el conocimiento, pero escasea la conversión, escasea la consagración y la gloria para nuestro Dios. Gocémonos y celebremos en grande. Gracias a Dios por su hermosa palabra que está llegando hasta los últimos lugares de la tierra, y damos gracias a Dios por ello y glorificamos su nombre en esta hermosa mañana. Pero sabiamente dijo mi hermano, no basta con creer, ya es urgente que practiquemos la hermosa palabra del Señor.